Tales of the Jedi es una serie bastante rara. Si te fijas, es una de las más cortas que se ha hecho, no cuenta una historia completa y se centra en dos personajes completamente distintos. Por un lado, Ahsoka Tano y por el otro, el Conde Dooku. Así que tienes una serie de 6 capítulos dividida en dos partes, cada una de las cuales no tiene nada que ver con la otra, y que no cuenta una historia, sino pequeños momentos en las vidas de los protagonistas. Pero precisamente ahí está la clave de su éxito. Estamos acostumbrados a que una serie nos sumerja dentro de la vida de su protagonista, que empaticemos con él gracias a su viaje, a su evolución, a cómo supera un obstáculo, y nosotros como espectadores le acompañamos en esa lucha desde el primer capítulo hasta el último. Tales of the Jedi no hace eso, sino que al más puro estilo de Clone Wars arroja un poco de luz sobre algún acontecimiento en específico, o sigue durante unos momentos a un personaje para resaltar algo concreto de él, y esta serie lo hace de forma magistral. Así que hoy hablaremos de la primera temporada, si es que puede llamarse así, de Tales of the Jedi y de su forma tan extraña pero efectiva para hablarnos de dos de los personajes más queridos por los fans de Star Wars, el Conde Dooku y Ahsoka Tano. Analizaremos las virtudes y los defectos de los capítulos de cada uno y veremos por qué la saga debería potenciar más este tipo de series. Te recuerdo que tengo dos vídeos hablando de las curiosidades y referencias de esta serie, pero son antiguos y seguramente no los hayas visto, así que al final te dejaré un enlace para que los puedas ver y los links tanto en la descripción como en el comentario fijado. Dicho todo esto, empecemos hablando de los 3 capítulos de Ahsoka. Que Ahsoka es la niña mimada de Filoni no es ningún secreto a estas alturas, y creo que nunca nadie lo dudó, pero lo cierto es que siempre es bueno ver más de este personaje y conocer un poco mejor sus pensamientos y motivaciones. A fin de cuentas, ella fue el hilo conductor de la serie de Clone Wars y parte fundamental del desarrollo de Anakin, y aunque hay gente que diga que darle 3 capítulos de la serie a la Togruta es excesivo, creo que hay que matizar un poco esa afirmación. Concuerdo con que quizá con 2 habría bastado, pero hablaremos de eso después. Ahora quiero centrarme en el que para mí es el mejor de los 3 capítulos de Ahsoka, la práctica hacia la maestra. Este episodio es una genialidad por todo lo que subyace en su narrativa. ¿Hacía falta justificar por qué Ahsoka logró sobrevivir a la Orden 66? Posiblemente no, a fin de cuentas la entrenó Anakin, pero este capítulo te lo explica igualmente. Y gracias a esto tenemos un contexto más amplio que no solo hace crecer y agregar capas de profundidad a la Togruta, sino que al mismo tiempo nos da una visión más cercana de Anakin y el verdadero cariño que le tenía a su aprendiz. Para resumirlo, el elegido considera que la forma en la que se entrenaba a los Padawans en el templo no era suficiente para que sobrevivieran en el campo de batalla, así que inventa un ejercicio especial para Ahsoka, haciendo que los clones la rodeen y la aturdan, mientras ella intenta aguantar el máximo tiempo posible. De este modo, y a través del tiempo, se enseña cómo la Togruta va mejorando y cómo practicó esa rutina a lo largo de todas las guerras clon, hasta llegar a ser realmente buena en ello. Como digo, no solo nos enseña el desarrollo de Ahsoka y su maestría con el sable de luz, sino la preocupación genuina que le tenía Anakin, diciendo que quería que le costara y se frustrara, pero atención, que debía aprender a defenderse sola. Curiosamente, el maestro Jedi que más apego sentía hacia su Padawan era al mismo tiempo el más consciente de la importancia de que cada uno ganara sus propias batallas, y eso es algo que Ahsoka fue aprendiendo durante las guerras clon, tanto cuando fue secuestrada por los Trandoshanos como en sus instancias finales, cuando se vio acorralada por un grupo de clones que querían asesinarla. Este capítulo es una genialidad porque lo tiene todo: un desarrollo excelente tanto de Anakin como de Ahsoka, una conexión directa con el último episodio de Clone Wars y un fanservice bien llevado que a todos nos emocionó. En lo que a mí respecta, me partió el corazón ver que fue Jesse uno de los clones que entrenó a la Togruta para que aprendiera a desviar disparos, para que luego volviera a salir como enemigo y dispuesto a asesinarla. Son esos detalles, esas pequeñas cosas, las que me hacen sentir que la saga sigue viva y que esas conexiones son importantes para entender la profundidad de los conflictos. Aunque bueno, tengo que decir que con lo del cameo de Kanan se pasaron un poco, porque está igual que cuando finalizaron las guerras clon. Una de dos: o es un error de continuidad, que es lo más probable, o tuvo un déficit de vitaminas que le impidió crecer durante todo este tiempo. Bien, pasando ahora a lo no tan bueno de los capítulos de Ahsoka, debo decir que, aunque el primer episodio que muestra a la Togruta siendo un bebé es entretenido, considero que quizá no merecía un capítulo por sí mismo. Sí, la historia sirve
sirve para enseñarnos la poderosa conexión que tenía Ahsoka con la fuerza siendo apenas una niña, pero creo que hubiera sido más interesante si nos hubieran mostrado el momento en el que Plo Koon la conoce y la lleva al templo de Coruscant. Tuvimos un flashback así en la serie de Clone Wars y es un momento precioso, así que creo que dejaron pasar una buena oportunidad para mostrarlo al final de ese episodio. El tercer capítulo de Ahsoka tampoco me convenció mucho, y eso que empieza de una forma realmente espectacular. Saber que la Togruta estuvo durante el funeral de Padme me dolió en el alma, y más tras escucharla decir al borde de las lágrimas que ella era su amiga. Una vez más, una conexión que quizá pueda parecer irrelevante, pero que aporta mucha más profundidad a los acontecimientos que todos conocíamos. Sin embargo, el resto de este episodio no logra lo mismo, ya que entra en conflicto directo con lo que se explica en la novela de Ahsoka. No me voy a poner muy pesado ni muy técnico con esto, pero la verdad es que no había ninguna necesidad de descanonizar una novela por 20 minutos de episodio. La leí hace tiempo y recuerdo los acontecimientos de forma bastante imprecisa, pero aunque lo que se vio en Tales of the Jedi puede servir como una reinterpretación, lo que sí que no se salva es el enfrentamiento contra el Inquisidor. Parece que en Star Wars les encanta crear personajes con diseños asombrosos para poder matarlos a la primera de cambio, porque como dicen por ahí, pendejo no dura nada. Este Inquisidor también entra en conflicto con el canon, ya que el sexto hermano, llamado Bill Valen, no era así hasta el lanzamiento de este capítulo, ya que tenía un diseño distinto. Creo recordar que Filoni dijo posteriormente que sí que era el mismo Inquisidor, pero creo que complicaron el asunto de forma innecesaria. En la novela es a él a quien Ahsoka derrota y de quien obtiene los cristales Kyber para purificarlos y construir sus sables de luz blancos, y eso es parecido a lo que sucede aquí. Sin embargo, es todo bastante confuso, y en mi opinión, ver a un Inquisidor con esa apariencia tan espectacular ser derrotado en 3 golpes, pues sinceramente me decepcionó bastante. Sí, enseña lo poderosa que era Ahsoka, pero el clímax del capítulo dura demasiado poco y te deja con ganas de más. Pasando ahora a los capítulos que hablan de Dooku, creo que coincidiréis conmigo en que son los mejores de la serie. De hecho, ninguno de ellos es malo o aburrido, sino que todos aportan algo muy valioso y se centran en contar un aspecto poco explorado de Dooku hasta este momento, al menos en los materiales audiovisuales, y es cómo el conde fue cayendo en el lado oscuro y por qué. Su primer episodio nos permite entender mejor cómo era su relación con Qui-Gon Jinn y rasca la superficie del mayor conflicto que tiene Dooku con la Orden Jedi, es decir, su sentido de la justicia. El Jedi siente que la Orden es demasiado blanda y que su deber también es castigar a los culpables por los crímenes que cometen, y eso choca directamente con lo que piensan otros como Windu o incluso Qui-Gon. Y es que su aprendiz, a pesar de ser tan joven, ya da muestras de esa sabiduría que le caracterizará más adelante. Su entrenamiento bajo la dirección de Dooku le hará darse cuenta de que los grises también existen y que estar cegado a esa realidad es lo que acabará condenando a los Jedi. En este episodio también se ve el aprecio que siente Dooku por Qui-Gon y aporta mayor profundidad al dolor que sintió tras su muerte. Ambos pensaban parecido, pero ya desde el principio se nos muestra la forma tan distinta que tenían maestro y aprendiz de enfocar los problemas y resolverlos. Y esto se consolida en el segundo episodio, cuando una maestra Jedi es asesinada y la Orden envía a Dooku y a Windu a investigar su causa. Si el contraste entre Qui-Gon y el conde era marcado, este lo es todavía más, y es que ambos Jedi son como la noche y el día. Lo único que le preocupa a Windu es obedecer a rajatabla las órdenes del consejo, mientras que Dooku intenta siempre ir más allá y preguntarse el porqué de las cosas. De ahí que, al final, sus temores y su desconfianza hacia la Orden se acentúen viendo que al que promocionan es a su compañero en vez de a él. El consejo buscaba miembros que cumplieran las normas sin cuestionarlas y apartaba a quienes se hacían preguntas. Esto le sucedió a Dooku y lo mismo le ocurrió posteriormente a Qui-Gon Jinn, con la diferencia de que el conde se dejó llevar por el resentimiento, mientras que su aprendiz lo enfocó desde un punto de vista más filosófico, entrenando a Obi-Wan como Dooku debió haberlo entrenado a él. Además, en este segundo capítulo en particular, ya se puede entrever qué piensa el conde respecto a los métodos para lograr un objetivo. Si en el primer episodio no duda en asfixiar a su oponente, aquí tiene una charla con el líder rebelde, y aunque no aprueba lo que hicieron, sí deja en claro que lo que se debe perseguir a toda costa es la victoria, y además que hay que evolucionar para adaptarse a las circunstancias y poder prevalecer. No es casualidad entonces que el primer episodio se titule Justicia y el segundo Decisiones, porque cada uno de ellos marca el cambio de Dooku y pone los cimientos para su caída en el lado oscuro. Su sentido de la justicia provoca la chispa del resentimiento dentro de él, y fueron sus decisiones las que le abocaron irremediablemente a un pozo del que no saldría nunca más. Un pozo al que se arroja voluntariamente en el tercer capítulo, cuando para preservar su secreto y su alianza con Sidious asesina a la maestra Yaddle. Y lo peor es que ese no es tan siquiera el primer crimen que cometió, sino el único que nos muestran en pantalla.
pero si estamos atentos y unimos las tramas y los hechos que ya conocemos de otros medios, nos damos cuenta de algo inquietante. Y es que no fue la muerte de Qui-Gon lo que provocó la caída de Dooku, sino que él ya se unió a la oscuridad mucho antes. Cuando el conde borra la ubicación de camino de los archivos del templo, su aprendiz aún sigue vivo. De hecho, eso sucede al mismo tiempo que los eventos de la amenaza fantasma. Y ahí Dooku ya había asesinado a Sifo Dyas para usurpar su identidad y encargar la creación del ejército clon. Es decir, para ponerlo todo en orden. Primero el conde se unió a Sidious y aceptó su plan para masacrar a los Jedi. Después asesinó a Sifo Dyas y usó su identidad. Y después fue a borrar la ubicación de camino. Todo esto antes de que Qui-Gon muriera. Esto es interesante porque de haber sucedido al contrario, es decir, que Dooku se uniera a Sidious a raíz del asesinato de su antiguo Padawan, podríamos entender su dolor y el que tomara una mala decisión movido por su pérdida. Pero no sucedió así y nos enseña que el conde ya estaba perdido mucho antes de que Qui-Gon muriera. Fue su propia sed de justicia y su desprecio por la filosofía Jedi lo que le llevó por el camino del mal, y no hay ningún acto catártico de por medio que lo pueda justificar o por el que lo podamos disculpar. No hay excusas. Él escogió libremente su caída pensando que si los Jedi no evolucionaban, todos debían morir. ¿Acaso pensó en Qui-Gon cuando aceptó que los kaminoanos implantaran el chip en los clones? ¿Se le pasó por la cabeza que, de cumplirse el plan de Sidious, esos mismos soldados acabarían disparando a su querido Padawan? Lo preocupante es que seguramente sí que lo pensó, pero no le importó. Su visión de un mundo más justo le cegó y estaba dispuesto a cumplir su objetivo sin importarle a cuántos o a quiénes se tuviera que llevar por delante. Por eso creo que los episodios de Dooku, más allá de ser entretenidos, son tan necesarios para comprender al personaje. Le otorgan más capas de profundidad y nos permiten conocer las verdaderas intenciones del conde, alejándolo un poco más de esa idea que teníamos de que cayó al lado oscuro por causas nobles. Quizá tenía razón respecto a los Jedi, y en esos episodios lo vemos clarísimo con las actitudes de Windu, pero que ni siquiera pensara en Qui-Gon antes de iniciar el plan de Sidious dice mucho de lo que había realmente en su corazón. La muerte de su aprendiz lo llevó a quitar de en medio a Yaddle, pero sus manos ya estaban manchadas de sangre inocente desde hacía tiempo. Todo esto creo que hace que esta serie haya sido tan querida por los fans y tan bien recibida. De hecho, la gente pide más historias parecidas enfocadas en otros personajes de la franquicia, como Plo Koon, Kit Fisto, Quinlan Vos o incluso los recién incorporados al canon Baylan Skoll y Shin Hati. Y es que, como he dicho al principio del vídeo, esta idea de hacer una serie con capítulos independientes y alejados de la narrativa general de la saga ha demostrado ser un total acierto. Pienso que se debería apostar por seguir creando este tipo de historias, ya que aportan profundidad a personajes amados por los fans y se aprovecha también para ampliar un poco el contexto en el que viven. Salvando las distancias, y ya hablaré de ello cuando lleguemos a su reseña, Tales of the Jedi hace lo que convirtió a The Mandalorian en un éxito, es decir, contar una historia distinta, alejada de la historia de los Skywalker y presentar personajes que sirven para ampliar el lore de la saga. Es curioso, pero tengo la sensación de que en Star Wars se arriesgan más con la animación que con el live action. Quizá porque desde hace unos años nos han acostumbrado a ver buenas historias en 2D y hay más libertad en ese aspecto a la hora de tratar a los personajes, pero lo cierto es que Tales of the Jedi llegó sin hacer mucho ruido y aún así generó una respuesta abrumadora. A día de hoy la gente sigue pidiendo más historias parecidas a las de Dooku y Ahsoka, e incluso una contraparte de historias de los Sith, donde se pueda hacer justicia al personaje de Ventress o hablar del pasado de Maul o Grievous, por ejemplo. Lo bueno de este tipo de series es que las opciones son infinitas, y aunque hay que ir con cuidado para no descanonizar nada por accidente, sí, te estoy mirando a ti, Dave Filoni, lo cierto es que el potencial de ampliar el lore de la saga es prácticamente inabarcable. Este año viene una segunda temporada de Tales of the Jedi, y viendo cómo hicieron la primera, la verdad es que es el proyecto que más me emociona y el que espero con más ganas. Crucemos los dedos para que nos presenten algo con la misma profundidad con la que trataron el conflicto de Dooku, y para que estas iniciativas sigan adelante, ya que creo que es realmente necesario abordar a otros personajes que no estén directamente relacionados con las historias de las películas. Pero en fin, Tales of the Jedi es sin duda una de mis series favoritas de toda la saga, y por aquí te dejo dos vídeos de curiosidades de la misma, uno centrado en los capítulos de Ahsoka y el otro de lo mismo pero con los capítulos de Dooku. Espero que te haya gustado la reseña, no olvides suscribirte a este canal y a mis otros secundarios, link en la descripción, y te animo a que dejes un comentario respondiendo a estas dos preguntas. ¿Qué te pareció Tales of the Jedi? ¿Qué personajes crees que deberían aparecer en la segunda temporada? Y ahora sí, me despido. Gracias por ver el vídeo, mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.